Soy Jonás y esta es mi historia. El profeta que desafió a Dios y aprendió el poder de la misericordia. Desde tiempos inmemoriales, Dios ha llamado a hombres y mujeres para ser sus mensajeros. Algunos respondieron con humildad, como Isaías, otros con dudas, como Moisés. Pero hubo un hombre que en lugar de aceptar el llamado o cuestionarlo, intentó escapar del plan de Dios, no por miedo, sino porque no quería que la misericordia de Dios alcanzara a quienes, según él, no la merecían. Ese hombre fue Jonás, el profeta que aprendió, a través de una tormenta, un gran pez y una ciudad arrepentida, que el amor de Dios es más grande que cualquier juicio humano. Jonás no era un profeta cualquiera. No venía de una gran familia sacerdotal, ni de una escuela de profetas. No tenía la elocuencia de Jeremías, ni la visión grandiosa de Ezequiel. Jonás era un hombre común, pero Dios lo eligió para una misión extraordinaria: llevar su mensaje a Nínive, la capital del imperio asirio, el enemigo acérrimo de Israel. Era un llamado radical. Dios no le pedía que amonestara a su propio pueblo, sino que fuera a una nación pagana y violenta, a los mismos que habían saqueado ciudades, destruido reinos y llevado cautivos a miles de israelitas. Para Jonás, esto no solo era peligroso, era impensable. ¿Por qué Dios querría advertirles? ¿Por qué no destruirlos sin previo aviso? Jonás sabía algo de Dios que lo inquietaba profundamente. Él es un Dios misericordioso. Si advertía a Nínive, ellos podrían arrepentirse, y si lo hacían, Dios los perdonaría. Jonás no quería ser el instrumento de su salvación. Así comenzó una de las historias más impactantes de la Biblia, no solo por su dramatismo y milagros, sino porque revelaría el corazón de Dios de una manera que pocos relatos lo han hecho. Jonás, el profeta de la misericordia y la señal de Dios. Jonás era un hombre común, pero Dios tenía un llamado extraordinario para él. Un día el Señor le habló con claridad: «Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí». Jonás sintió miedo. Nínive era una ciudad poderosa y pecadora, la capital del imperio asirio, un pueblo enemigo de Israel. En su corazón, no solo temía su reacción, sino que no quería que recibieran la misericordia de Dios. Así que, en lugar de obedecer, decidió huir. Se embarcó en un navío rumbo a Tarsis, el lugar más lejano que conocía, como si pudiera escapar de la presencia de Dios. Pero el Señor desató una gran tormenta sobre el mar, y los marineros, aterrorizados, clamaron a sus dioses. Cuando descubrieron que Jonás era el motivo de la tormenta, él mismo les dijo: «Láncenme al mar, y la tempestad se calmará». No querían hacerlo, pero finalmente, al arrojarlo al agua, el mar se aquietó. Jonás se hundió en las profundidades, y cuando parecía que su destino estaba sellado, Dios envió un gran pez que lo tragó. Durante 3 días y 3 noches, Jonás estuvo en el vientre del pez, clamando desde lo más profundo de su ser. Allí, en la oscuridad, entendió que no podía huir de Dios ni de su llamado. Con un corazón arrepentido, oró con humildad, y el Señor, en su misericordia, ordenó que el pez lo devolviera a la tierra. El poder del arrepentimiento, la conversión de Nínive. Dios le habló de nuevo: «Levántate y ve a Nínive, y proclama el mensaje que te daré». Esta vez, Jonás obedeció. Entró en la gran ciudad y caminó por ella proclamando con voz firme: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». Su voz resonaba en las calles, en los mercados, en los hogares de los ricos y los pobres. Su mensaje era severo, pero su presencia, un extranjero que había sobrevivido a la furia del mar y al vientre de un pez, despertó la curiosidad de muchos. Se decía que este hombre era un profeta del Dios de Israel, un Dios poderoso que había sometido al mar y que ahora advertía a Nínive. Algunos se burlaban de él, pero otros comenzaron a escucharlo.
Jonás no solo habló del juicio que vendría, sino que también les contó su historia, cómo él mismo había huido de Dios y cómo Dios, en su misericordia, le había dado una segunda oportunidad. Los ancianos de la ciudad reflexionaron sobre sus palabras, y pronto la noticia llegó al palacio real. Su mensaje fue breve, pero su impacto fue devastador. La gente de Nínive sintió que no era un simple extranjero el que hablaba, sino que la voz de Dios resonaba a través de él. La noticia corrió como el fuego, y un temor profundo se apoderó de todos. Desde el más humilde hasta el rey, se vistieron de cilicio y ayunaron. El rey mismo se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales y se cubrió de ceniza en señal de arrepentimiento. Luego decretó: nadie coma ni beba. Todos, hombres y animales, clamen a Dios con fuerza y conviértanse de su mala conducta. Quizás Dios se arrepienta y perdone nuestra culpa. Dios vio su sincero arrepentimiento y en su infinita misericordia decidió no destruir la ciudad. Pero Jonás, en lugar de alegrarse, se indignó. Se apartó de la ciudad y construyó una choza para observar desde lejos, esperando que Dios cambiara de opinión y destruyera a Nínive. No podía aceptar que aquel pueblo, que había sido enemigo de Israel, recibiera la misma misericordia de Dios. Entonces el Señor hizo crecer una planta de ricino para darle sombra y aliviar su incomodidad. Jonás se alegró por la planta, pero al día siguiente, Dios envió un gusano que la destruyó. Luego, un viento abrasador sopló sobre Jonás, y él, enojado, exclamó: «Es mejor para mí morir que vivir». Dios le respondió con ternura y sabiduría: «Tú te preocupas por una planta que no cultivaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y pereció en otra. ¿Y yo no habría de compadecerme de Nínive, una gran ciudad en la que viven más de 120,000 personas, que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda?» Jonás no respondió. Solo quedó en silencio ante la grandeza de la misericordia de Dios. Jonás y la señal de Cristo. Siglos después, la historia de Jonás no quedó en el olvido. Jesús mismo la mencionó para revelar su misión. En el Evangelio de Mateo 12:38-41, cuando los fariseos le pidieron una señal milagrosa, Jesús les respondió: «Esta generación malvada y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra». Jonás, sin saberlo, había sido una señal profética de Cristo. Su permanencia en el vientre del pez simbolizaba la muerte y resurrección de Jesús, quien descendió a la tumba y al tercer día resucitó, trayendo salvación no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad. Jesús continuó: «Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien mayor que Jonás». Con estas palabras, Jesús dejó claro que la misericordia de Dios no era solo para un grupo, sino para todos los que se arrepientan y crean en Él. El Evangelio de Lucas 11:29-32 refuerza esta enseñanza. Así como Jonás fue una señal para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. Jonás aprendió a la fuerza lo que Jesús enseñó con su vida. El amor de Dios no tiene fronteras, su compasión es infinita y su salvación es para todos. El llamado de Dios sigue hoy. La historia de Jonás nos recuerda que no podemos huir del llamado de Dios. Él nos llama no solo para nuestra propia salvación, sino para llevar su mensaje a quienes lo necesitan, aunque sean nuestros enemigos o aquellos que creemos indignos de su amor. Y nos deja con una pregunta, la misma que Dios le hizo a Jonás: ¿no voy a compadecerme? Porque la respuesta de Dios en Cristo es clara. Su misericordia es para todos y su amor no tiene límites. Apoya nuestro canal suscribiéndote. Dios te bendiga y hasta el próximo video.